Bueno, hay algunos conceptos importantes en la filosofía política de Hobbes que evidentemente los ha expuesto Rolando de una forma muy adecuada. Él vivió en el siglo XVI y murió en el XVII. Y como su compañero ha expuesto, ha vivido distintos acontecimientos. Ahora bien, un concepto importante anterior al de Rousseau es el concepto de pacto social. A veces parece que Rousseau fuese el que ha eh, construido ese concepto y no es así. El concepto de pacto social proviene precisamente de este pensador inglés que es Thomas Hobbes y que es propio del, de la época que he mencionado, es decir, principios del siglo XVII. Eh, entonces, hay que comprender el concepto de pacto social en su origen, refiriéndolo a Thomas Hobbes. ¿En qué consiste? Para comprender su idea de pacto social, hay que remitirse al concepto de guerra de todos contra todos, o lo que él llama estado de naturaleza, que en realidad es una antropología filosófica. Es decir, si vemos que para Hobbes el hombre es naturalmente belicoso, esto es totalmente opuesto a la antropología filosófica de Rousseau, ¿no? Rousseau tiene una idea del buen salvaje, es decir, naturalmente el hombre es bueno, es solidario, y vive en armonía y es feliz. Y quien lo esclaviza es la sociedad y el gobierno. Cuando alguien dice esto es mío y los otros están obligados a aceptar eso, es que surge la diferencia entre los hombres y las clases sociales y empiezan a pelear. Esa es la idea de Rousseau. Entonces, antes de pelear, hay una armonía entre los que llaman buenos salvajes, es decir, el hombre en pequeñas tribus, pero no peleando unas con otras, sino en un contexto de solidaridad, de armonía y también de propiedad compartida. Entonces, cuando surge para Rousseau la discordia, la guerra, es precisamente cuando surge la propiedad privada. Entonces, con la propiedad privada, unos, los más poderosos, los más fuertes, los que tienen las armas, se imponen a los demás diciéndoles, ahora nosotros somos los dueños del territorio, del río, del bosque, de los recursos naturales, etc. Otra es la idea, otra es la antropología de Thomas Hobbes. Nada tiene que ver con el buen salvaje. Él ha desarrollado el concepto de pacto social, pero de una manera totalmente diferente a la que Rousseau explicita y que te corresponde a un supuesto antropológico del buen salvaje. ¿Qué piensa Hobbes del hombre? El hombre es naturalmente guerrero, impositivo, esclaviza, pisotea a los demás y genera guerra de todos contra todos. Entonces esa es la tendencia natural, no existe ninguna pulsión buena, no existe para nada una intención de ser solidario, de vivir en comunidad. Ese es romanticismo posterior, que además, desde el punto de vista de distintas ciencias, incluida la paleontología,
es absurda. Hasta los animales pelean. Y el hombre viniendo de los monos con las distintas especies de homínidos, desde el ergáster hasta el neandertal y el cromañón, se han enfrentado unos con otros, entre ellos y entre especies. Hoy se sabe que el cromañón exterminó al neandertal después de al menos 1 millón de guerras pero también se mezcló con ellos y nosotros tenemos un ADN con rastros del neandertal, pero lo eliminó. Entonces, la idea romántica de Rousseau es a todas luces científicas errada. Y al parecer, la idea de Hobbes, que es también la de Maquiavelo, que el hombre es naturalmente agresivo, naturalmente dominante, naturalmente impositivo, esa idea de, de Hobbes parece ser la correcta. Y él continúa, ¿no? Continúa su comprensión filosófica del desarrollo de la política y dice, bueno, la guerra está tan extendida que todos tratan de someter al vecino, todos tratan de someter al reino vecino, al que está cerca para dominarlo, para esclavizar a sus mujeres y niños, para exterminar a los hombres, para apropiarse del territorio, las riquezas naturales, para saquear sus ciudades, y eso es común en toda la historia universal. Y por lo tanto, el hombre es naturalmente egoísta, guerrero, es naturalmente dominante y tiene una proclividad que nunca va a cambiar de hacer la guerra. Homo homini lupus, esa es la expresión, ¿no? Que está en el Leviatán y que corresponde a el hombre, es el lobo del hombre, es decir, quien lo depreda al hombre es otro hombre, es otro ser humano por el deseo de aplastarlo, de gobernar, de imponerse sobre él, de someter su, por ejemplo, su reino a un imperio. Entonces el imperio se expande, el imperio asola, destruye, no deja piedra sobre piedra, viola, esclaviza, etcétera, etcétera. Y eso es parte de la naturaleza humana. Ser así es parte de los gobernantes y de los más guerreros gobernantes. Bueno, hasta ahí tenemos una antropología negativa, es decir, eso él no valora, no le parece bien que sea así. Le parece además que los propios seres humanos que están en una guerra permanente e indefinida, una guerra que no acaba jamás, eh, se dan cuenta que algo tienen que hacer para evitar que la guerra continúe, que se prolongue indefinidamente y destruya todo. Entonces surge el pacto social. ¿En qué consiste el pacto social? Vamos a nosotros dejar de pelear entre nosotros mismos y nos vamos a defender del invasor que quiera invadirnos y nos vamos a defender de quienes quieran destruirnos. Y para eso vamos a acordar lo siguiente. Y aquí viene la imagen de Leviatán, de la primera edición de Leviatán en el siglo XVII, que representa el pacto social. ¿Por qué es el pacto social? Porque aquí, si se fijan, estoy señalando con el cursor, si es posible que vean, tal vez no lo ven, eh, está el conjunto del pueblo. Es decir, el cuerpo del rey es el pueblo. Somos todos sometidos al rey, al poder del rey, a su voluntad, a su determinación. Y esto, que es el cuerpo del rey, somos nosotros, somos la fortaleza en realidad y constituimos el cuerpo político, que es el cuerpo del rey.
Hay una metáfora de que el rey tiene un cuerpo constituido por los ciudadanos. Ahora, entre nosotros, que somos el cuerpo del rey, no nos vamos a matar, no nos vamos a hacer la guerra, sino vamos a fortalecer nuestra capacidad de defender nuestra ciudad, nuestro país, nuestro reino, con la dirección del rey. Entonces, esa es la representación de la espada y el cetro, que está en ambas manos del rey. Entonces, ¿quiénes forman el cuerpo? El cuerpo del rey, el cuerpo de la sociedad, el cuerpo político de la sociedad. Es el pueblo. El pueblo ha hecho un contrato social que consiste en deponer las armas para evitar la guerra entre nosotros. Quien va a tener monopolio de las armas y del uso de la fuerza ha de ser el rey. Por eso el rey sostiene en una mano la espada. Eso quiere decir monopolio exclusivo de la fuerza, de las armas. Nadie más va a estar armado y obviamente va a haber un ejército profesional de personas dedicadas a la defensa armada del reino, mandadas o comandadas por el propio rey. Entonces ese ejército va a obedecer los dictámenes del rey. Entonces el rey es el que realmente decide qué hacer con quienes tienen la fuerza militar o están armados para establecer no peleas internas, sino peleas o guerra con el enemigo que es de fuera. Entonces, que una mano sostenga la espada significa eso, monopolio exclusivo de las armas y jerarquía de mando del rey sobre quienes tienen las armas, es decir, el ejército. Y lo que él diga, el ejército obedece, y si hay que pelear contra el enemigo de afuera, se lo hace. Y si hay que hacer otras acciones militares, se lo hace. Puede ser incluso alguna guerra de conquista, de invasión, etcétera. Y si tiene que reprimir eventualmente a una parte del pueblo porque está ocasionando problemas, y lo tiene que hacer usando la fuerza, es decir, las armas, también lo hace. Entonces, quien puede legítimamente usar la fuerza de las armas es el rey, y eso es parte del contrato social. Entre nosotros ya no es legítimo hacernos la guerra, sino la vamos a hacer cuando se presente la ocasión contra el enemigo de fuera o cuando el rey decida reprimir a algunos que están alterando la convivencia entre nosotros y la fortaleza del cuerpo político del rey, que somos nosotros, el pueblo. Entonces, esa hegemonía, ese monopolio del uso de las armas dentro y fuera de la sociedad del país está dado por el acuerdo social, por el pacto social que establece el fin de la guerra entre nosotros. Y que tenga el cetro en la otra mano, ¿qué significa? Significa que quien da las leyes es el rey. Aquí no hay división de poderes, aquí no hay, por ejemplo, un parlamento que elabore las leyes y el ejecutivo las promulgue, no. Lo que se le ocurra al rey es legítimo y legal que promulgue, sea lo que sea, porque él tiene la potestad de promulgar el orden jurídico. Y eso también es parte del pacto social. El pacto social establece que como algunos quieren unas leyes y otros quieren otras leyes, vamos a delegar al soberano que él sea el único que establezca las leyes y que él sea el único que las haga cumplir. Por lo tanto, hay una delegación de la fuerza militar y de la fuerza jurídica o de la determinación jurídica, es decir, reprimir, hacer la guerra y establecer leyes como le plazca al soberano. Y ese es el absolutismo. Y el absolutismo, según Hobbes, surge
por pacto social, porque ya no podemos vivir en la guerra de todos contra todos, matándonos entre nosotros. Tenemos que articular nuestra convivencia soportándonos, y para eso vamos a delegar el monopolio del uso de las armas y del establecimiento de las leyes en un soberano que tenga poder absoluto. Nadie puede cuestionar ni lo que reprime ni lo que decide guerrear, ni nadie puede cuestionar lo que decide establecer como leyes para este reino. Esa es la monarquía absoluta, ese es el tipo de gobierno absolutista que defiende Hobbes como resultado de su imaginación de la guerra de todos contra todos, que termina en el acuerdo o pacto social. Es decir, hace aparecer el pacto social como la salida y la única salida para superar el estado de naturaleza de guerra de todos contra todos. Bueno, hay ahora algún mandatario, por ejemplo, Putin, que gobierne así, haciendo la guerra al vecino por decisión propia, utilizando las armas para reprimir, para aplastar al vecino al grado como lo hace, y nadie le puede criticar y nadie le puede cuestionar, y el que critica y el que reprime es encarcelado, es golpeado, es torturado en su propio país, y él tiene la hegemonía de establecer las reglas que le venga en gana para dar cierta supuesta legalidad a esos actos criminales contra parte de la humanidad. Sí, por supuesto, por eso lo llama autócrata. Entonces, que se lo llame autócrata es una forma similar de hacer referencia al gobierno totalitario. La autocracia es una forma del totalitarismo. Han habido varios totalitarismos. Putin no es el primero en Rusia. Ha habido otros gobernantes totalitarios con uso abusivo y criminal de la fuerza militar y de las leyes. Y también en Europa otro autócrata criminal ha sido Hitler, que ha usado de una manera criminal contra 6 millones de judíos la fuerza que tenía. Entonces, aunque no se trate de monarquías absolutas, porque obviamente ni Hitler ni Putin son descendientes de una casa monárquica, no son descendientes de una línea aristocrática, ni mucho menos, el estilo de gobierno, el uso del poder militar y legal, formular las leyes, sí se concentra en una persona, y esa persona tiene absoluto poder, un poder que quiere ser imperial y que nadie puede cuestionar. Y si alguien se atreve, es asesinado, es torturado, encarcelado, como hace Putin, con todos los que se oponen en su país, y como destruye a Ucrania estos días, ya lo ha hecho antes, ¿no? En Chechenia y otros países que han sufrido la destrucción de este tipo de gobierno autócrata. Entonces es totalmente comprensible que tanto la monarquía absoluta como el gobierno autócrata es similar, porque no rinde cuentas a nadie, porque nadie le frena, porque nadie puede oponerse, porque además nadie puede relevarlo de su cargo. Estos cargos no son sujetos a remoción, es decir, ya se le acabó y ahora ha ganado otro con elecciones, porque aunque hay elecciones en Rusia, están amañadas, no es una elección limpia. Y entonces se las han ingeniado para aparecer como si fuese decisión del pueblo que sigan, cuando en realidad destruyen la democracia, es decir, la posibilidad de remoción del tirano. El rey totalitario, absolutista, es pues un tirano, porque no ejerce bajo ninguna ley, no hay ninguna ley por encima de él, él hace las leyes, y lo que reprime, lo que invade, nadie puede cuestionar. Esas son las características, y la prueba son los hechos. Si hay alguien que destruye, viola, esclaviza, y hay pruebas que son
efectivamente los hechos que protagoniza es pues la evidencia, más allá de cualquier argumentación sacada de los cabellos, de que es un tirano, de que es un autócrata, de que es un gobernante absolutista, que no tiene control ni rechazo ni crítica de parte de nadie. Ahora, obviamente es diferente en el caso de Hobbes, que está defendiendo la monarquía hasta convertirse en absoluta y puede ser efectivamente un autócrata o un tirano, y el que proviene de otra historia, como puede ser Putin, que no proviene de una familia aristócrata que restituye el gobierno autócrata de una línea monárquica, como puede ser, por ejemplo, Catalina la Grande o Pedro el Grande, que eran también opresores, invasores, gobernantes imperiales, pero que representaban la continuación de una línea familiar monárquica o absolutista. Bien, hemos llegado al plazo de la clase.